Saludos, es un gusto poder participar en la cuarta conferencia de Centros Claxo Venezuela. En esta oportunidad me corresponde coordinar la Mesa Ética de la Acción Pública en Pandemia. Soy Yadira Córdoba, profesora titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela y profesora invitada del Centro de Estudios en Salud Colectiva y Derecho a la Vida. Esta mesa es el resultado del trabajo conjunto entre dos centros de estudios de la Universidad Bolivariana de Venezuela y de un centro de estudios del Ministerio del Poder Popular para la Salud. Son estos centros el Centro de Estudios en Salud Colectiva y Derecho a la Vida, el Centro de Estudios Sociales y Culturales, ambos de la UEB, y el Instituto de Altos Estudios Arnaldo Gabaldón del Ministerio del Poder Popular para la Salud. El tema será abordado por 6 ponentes, son ellos: el doctor Pedro Alcalá Fanador, que nos hablará de pensamiento crítico y decolonial para una ética pública en la Venezuela pospandémica. Luego tendremos Derecho a la Salud, Pandemia, Asedio y Resistencia en la Revolución Bolivariana con la magíster María Esperanza Martínez. Inmediatamente continuará temas de bioética y ética médica en el COVID-19 en Venezuela con el doctor Gregorio Sánchez Salamé. Seguiremos con Ética de la Acción Pública en Pandemia con el profesor Gregorio Pérez Almeida. Posteriormente, El Mundo que Vendrá es el que tenemos, Antropología decolonial del reseteo ético-político de las prácticas públicas, que es de lo que nos hablará el doctor Edgar Figuera Bottini. Y cerraremos la sesión con la presentación de la doctora Norma Núñez Dentín con Transmodernidad, Ética, Paroxismos y Pandemia. Hablar de la acción pública frente a la pandemia y sus bases éticas nos lleva a posicionarnos en torno al acontecimiento que ha significado la pandemia para el mundo entero, pero que para Venezuela es un acontecimiento con un doble significado, puesto que nos llega en un momento en el cual estamos sufriendo los daños producidos por la guerra que ha generado el Imperio norteamericano contra nuestro pueblo. De modo que las decisiones que se han tomado y que se seguirán tomando están permanentemente guiadas, fundadas en una ética de la vida, en una ética de la defensa del derecho a la vida, el derecho a la salud y el derecho a la educación, pero al mismo tiempo son decisiones cuidadosas porque tienen que pasar por encima de esos daños que ha producido la guerra. Para nosotros la pandemia no ha hecho sino develar precisamente el juego de poder mundial, cómo se ha venido manejando en la construcción de una nueva geopolítica, pero además qué ha significado para Venezuela en torno a las agresiones que permanentemente estamos sufriendo. Agresiones que se expresan en el terreno del acceso a los medicamentos, el acceso a los servicios de salud, el acceso al transporte, y por lo tanto toda decisión está atravesada justamente por esa direccionalidad que nos da la ética de la vida. Gran parte de lo que se ha escrito sobre la ética ha girado en torno al acto médico, ha girado en torno a los protocolos terapéuticos. Sin embargo, la ética es un elemento fundante que abarca toda la vida pública, toda la vida colectiva. Es un elemento que atraviesa absolutamente todo lo que significa el accionar de las sociedades, el accionar de los estados y la relación que mantenemos entre nosotros y con los demás países en el mundo. Los ponentes de esta mesa abordan el debate a partir de las coordenadas que ha marcado la modernidad, coordenadas que han significado que el avance de la ciencia, si bien ha producido algunos beneficios para la humanidad, también ha sido un avance en el proceso de dominación de la naturaleza que ha conllevado a que se produzcan daños ambientales importantes y que se produzcan elementos adversos a la vida humana. En este tiempo histórico de la modernidad, por supuesto, digamos, todo el proceso de dominación ha estado sustentado en una ética que lleva solamente a la acumulación, a la explotación de la naturaleza y a la dominación de diferentes pueblos del mundo. Para nosotros, los pueblos que estamos en pleno proceso de lucha por la emancipación, para los pueblos oprimidos, abordar el tema de la ética significa, por una parte, develar la estructura de poder mundial y los peligros que representan para la humanidad, pero también representa la oportunidad de volver a escudriñar
y encontrar las claves en el pensamiento de nuestros ancestros que nos van a dar luces para continuar con las luchas, para continuar avanzando y sobre todo para continuar asidos a ese eje fundamental que es la lucha por la suprema felicidad social como lo plantea nuestra revolución. Pues bien, les dejo con nuestros ponentes que podrán exponer sus ideas y generar nuevas inquietudes y debates en torno a la ética fundante en la revolución bolivariana, en lo que tiene que ver con las decisiones de política pública, en lo que tiene que ver con la acción pública. Muchas gracias. Quiero agradecer a los organizadores de esta mesa técnica la invitación a participar mediante este diálogo sobre el pensamiento crítico y decolonial para una ética pública en la Venezuela post-pandemia. Comenzaremos con unas premisas coloniales y decoloniales, ya que somos pueblos conquistados, colonizados y colonializados aún hoy día, dominados por un patrón ideológico de dominación colonial del poder, de imposición de saberes, maneras de educar e investigar, colonialidad del saber y de la sumisión del ser, la afectividad y la subjetividad como colonialidad del ser. Un pensamiento crítico decolonial que busca transformar no solo las dimensiones estructurales, materiales del poder y de sus instituciones, de los aparatos de dominación, sino busca enfrentar la colonialidad del saber y la colonialidad del ser para transformar radicalmente las subjetividades, los imaginarios, las sensibilidades. Se plantea la recuperación de la humanidad y de la dignidad, lucha por un horizonte otro de civilización y de existencia. Premisas éticas. Toda ética es bioética porque integra complementariamente la vida y la naturaleza, es decir, vida humana, vida vegetal y vida animal, como respuesta a la crisis civilizatoria de la modernidad capitalista global. La ética pública es una praxis cara a cara, territorial e institucional, participativa y corresponsable entre el Estado y el pueblo, con conciencia política para sí y como sujeto colectivo histórico-social de transformación, es decir, es el bloque histórico-social de las víctimas. Existe un dominio en un sistema ético del norte protestante, liberal, individual y excluyente del otro y el nosotros. Sanitaria. Necesidad de un sistema público nacional de salud como una totalidad configurada por la complementariedad de un talento humano formado en un pensamiento crítico decolonial, en una concepción de la salud como derecho social universal asociado a la vida y no como mercancía, desde una epistemología del sur contrahegemónica, una práctica técnico-profesional, científico-técnica y sociopolítica, desarrollo de políticas públicas participativas que garanticen los derechos humanos y derechos constitucionales, un conjunto de edificaciones en todo el ámbito nacional y un pueblo como movimiento histórico-social permanente en lucha y defensa por el derecho a la vida y a la salud, sistemas públicos universales y procesos de salud-enfermedad territorializadas como áreas de salud integral comunitaria. ¿Qué develó la pandemia COVID-19? Sistemas públicos de salud con grandes debilidades, desigualdades, injusticias y exclusiones en todos los países que integran el sistema de Naciones Unidas. Insuficientes conocimientos, saberes y preparación de gobiernos y pueblos para enfrentar con equidad, justicia, inclusión y éxito la pandemia de COVID-19 a pesar de las experiencias previas en el 2008 y 2009. Sistemas públicos polarizados económicamente y
heterogéneos en su composición. Los neoliberales, dominados por el mercado, la concepción de la salud-enfermedad como mercancía y negocio a través de la ganancia, y sistemas públicos en transición de lo neoliberal a la protección social de la salud como derecho, los cuidados integrales universales en la búsqueda de igualdad, justicia, inclusión e integración social. Sistemas públicos de salud sustentados en una enfermología pública, funcional al mercado y al capital. Débil soberanía sanitaria en la formación del talento humano, en la concepción del poder y la participación del pueblo, en el desarrollo científico y tecnológico, en la producción de insumos y equipamientos médico-quirúrgicos, de alimentos y lo comunicacional. Es decir, dependiente de las industrias transnacionales tecnomédicas y farmacopólicas, y un uso político por parte de gobiernos del confinanciamiento y distanciamiento social para desmovilizar a los pueblos y ocultar o imponer políticas públicas discriminatorias, racializadas, xenofóbicas y neoliberales. ¿Cómo nos aproximamos a la ética pública pospandémica? A través de dialécticas dilemáticas. La dialéctica moral ética que nos generará un ser comunitario autónomo y un ser ético moral heterónomo. Dialécticas del poder político constituyente, el pueblo, y poder político constituido institucional, el Estado y los poderes públicos. Dialéctica del sistema de eticidad moderna de dominación versus un sistema de eticidad decolonial de la liberación del sur, y una dialéctica de la colonialidad decolonialidad. Veamos la primera dialéctica. La ética de la vida es una praxis cara a cara que nos va a generar un ser ético comunitario autónomo. La moral como un proceso colectivo, normativo y de buenas costumbres que nos permite la convivencia comunitaria, generando un ser moral y ético heterónomo. Ambas, la ética por la vida y la moral comunitarias, nos van a crear tensiones valorativas de respeto, de cooperación, de corresponsabilidad y de justicia. La segunda y tercera ética, que son la ética del poder político constituyente del pueblo versus el poder político constituido, la institucionalidad pública, el Estado y los poderes públicos, nos generan una ética pública y una moral administrativa. La colonialidad y la colonización, mediante una atención valorativa histórica y una imposición de la colonialidad del poder como dominación, la colonialidad del saber como eurocentrismo y una colonialidad del ser como sujetado y sumiso, producto de unas relaciones sociales de subsunción que nos generan un ser alienado y cosificado, y un ser ético-moral invisibilizado a través de lo que Boaventura de Sousa Santos denomina las monoculturas o la sociología de las ausencias, que nos subalternizó como pueblos ignorantes, residuales, inferiores, locales, particulares e improductivos, generando una tensión valorativa histórica. Y finalmente, una dialéctica de los sistemas de eticidad que la colonialidad del poder, mediante el racismo, el patriarcado, nos genera una dimensión política del poder como dominación, un ser sujetado, cosificado y alienado.
y una dimensión epistemológica del solo el saber del norte global es el científico, crea ese sistema de eticidad moderno de dominación, la decolonialidad del poder como transformación del saber y del ser mediante las epistemologías del sur contrahegemónico, nos van a generar un ser que busca ser liberado, emancipado, como pueblo con conciencia política para la transformación mediante un sistema de ética de la liberación transmoderno como dimensión ontológica e histórica de liberación. Reflexiones finales. Toda ética por la vida, la salud y la naturaleza es una bioética general que incluye la bioética de la relación personal de salud paciente, propia de las ciencias médicas. Los servidores públicos de salud constantemente se ven involucrados en dilemas y decisiones éticas para los cuales no han recibido suficiente formación y práctica. Es necesario y urgente incorporar en la prensa de estudios universitarios temas relacionados con la salud, la enfermedad, el servicio público en los componentes éticos y bioéticos necesarios y suficientes, sustentados en un pensamiento decolonial contrahegemónico que contribuya a una toma de decisión humanamente ética y consensuada. Enrique Dussel nos dice, el virus es el fruto de un desarrollo tecnológico sin ética. El fundamento material de la ética es la voluntad de vida. Gracias por la atención y la participación. Saludos a todos y todas que nos escuchan. Esta presentación es sobre la situación y el abordaje del COVID-19 en la República Bolivariana de Venezuela. En esta lámina estamos presentando algunos datos del comportamiento de la pandemia en nuestro país. En Venezuela los primeros casos se registraron el 13 de marzo y en esta gráfica observamos el comportamiento de los casos confirmados diarios hasta el 28 de octubre. Venezuela ha logrado mantener la curva epidémica aplanada. No hemos tenido nunca un comportamiento de tipo exponencial, de manera que hemos logrado mantener una situación epidemiológica en la cual los servicios no se han visto ni rebasados, mucho menos colapsados, y hemos podido dar atención al 100% de las personas que lo han necesitado durante la pandemia de COVID, ¿no? Tenemos además de eso una baja letalidad que indica eso, la atención universal oportuna y una alta tasa de recuperación, ¿verdad? Además, en las últimas semanas vemos una tendencia al descenso y la proporción de casos recuperados supera de manera importante a los casos activos. Un elemento que queremos mostrar aquí es que hacia el mes de junio hubo un incremento en el número de casos diarios relacionado con la aceleración del retorno de venezolanos al país, que se convirtió o se comportó como un vector de contagio que luego generó el incremento de los casos de transmisión comunitaria. Ahí hay una proporción de estas personas que retornaron, que fueron atendidas de manera integral y se cumplieron todas las medidas sanitarias, pero también hubo grupos de personas que ingresaron de manera ilegal, cuyo control pues fue mucho más difícil, ¿no? Ahí ustedes observan que hacia el 12 de agosto tuvimos el número diario de casos más alto y luego ven el descenso. Además hemos logrado realizar 68.153 pruebas diagnósticas por millón de habitantes de manera concentrada en las comunidades, cercana a la gente y por supuesto gratuita. Aquí tienen otros datos, fíjense, hasta el 28 de octubre tenemos un acumulado de 90.400 casos, una mayoría relativamente pequeña de hombres, ¿verdad? Un 93,92% de casos recuperados y para esta fecha casos activos tenemos 4.713, que son solamente un 5,26%, con una letalidad de 0,86%, ¿no? En la composición por edades, la mayoría de los casos se concentran
tenían entre 20 y 59 años. De estos casos, casi 10.000 de ellos son casos que llegaron de otros países y de ellos más del 80% provienen de Colombia, ¿no? En cuanto a la situación clínica de los casos activos el 28 de octubre, es decir, de los 4.713 casos, tenemos casi un 78% que son asintomáticos y leves y un 22% que son moderados y graves. De ellos, más del 98% son atendidos en el sistema público y menos del 2% en el sistema privado. En cuanto a la letalidad y recuperación que ya hemos mencionado, Venezuela muestra un comportamiento que llama la atención, tratándose de un país fuertemente asediado, bloqueado, agredido, no solamente por medidas coercitivas, sino también por intentos de magnicidio, intentos de invasión, amenazas constantes. Y Venezuela, como ustedes pueden ver en estos datos, muestra una de las letalidades más bajas del mundo, menor al 1%. Cuando uno la compara con el resto, ve que la letalidad global es casi 3%, en la región de las Américas es más del 3% y en Europa es casi el 4%. Y además de eso, Venezuela tiene una de las tasas de recuperación más altas del mundo, con una magnitud igual o superior a países no bloqueados. Por ejemplo, Estados Unidos reporta apenas una tasa de recuperación del 40%. Estos datos son todos tomados del panel de la OMS sobre la enfermedad por coronavirus COVID-19 del día 2 de octubre de 2020. Esta es una lámina muy resumida de las características o los aspectos clave de lo que ha sido la estrategia para enfrentar la pandemia en Venezuela. Vamos a comentar algunos, los más importantes. En principio, el primero, pues, la preparación temprana de que se tuvo noticia en el mundo de la epidemia, ¿no? Importante porque se asumió directamente como una responsabilidad del Estado proteger a la población. Se creó el Consejo Presidencial para la Prevención y Atención de la COVID-19 y se puso al frente el propio presidente Nicolás Maduro, que informaba diariamente o informa diariamente a la población acerca de la evolución de la epidemia, ¿no? Y se aplicaron medidas rápidas cuando aparecieron los 2 primeros casos. Se elaboraron y difundieron la Guía Nacional de Manejo, normas de atención, información a la población, se prepararon los sistemas de vigilancia epidemiológica, los establecimientos de salud, toda la red de atención primaria como hospitalaria. Aquí es importante comentar que una de las cosas que demostró la pandemia es que solo los países que han invertido y se han esforzado con sus propios recursos y con cooperación solidaria a desarrollar sus redes de atención primaria son los que pueden atender esta situación con éxito, ¿no? Se hizo también una coordinación con el sector privado de la salud y el sector hotelero. Se implementaron los hoteles sanitarios para albergar a pacientes asintomáticos y detectar precozmente cualquier posible complicación, especialmente con aquellas personas con riesgo. Se ofreció en todo el territorio nacional el acceso al diagnóstico y tratamiento gratuito, incluyendo esquemas profilácticos, el primer nivel de atención fortalecido, articulado con la comunidad. Se utilizó una plataforma tecnológica que ya viene siendo desarrollada para la protección social de la población venezolana, que es el sistema Patria, y se hizo una encuesta de morbilidad que respondieron más de 18 millones de personas. Se implementaron los puestos de atención social integral en la frontera, se desarrollaron medidas especiales para la protección social y económica de la población en cuarentena, se desarrollaron mecanismos de cooperación internacional solidaria muy importantes para enfrentar la imposibilidad de traer al país los insumos necesarios para enfrentar la pandemia. Se ha desarrollado la investigación científica y tecnológica sobre COVID-19. Venezuela secuenció el virus que circula en el país, el SARS-CoV-2 que circula en el país y otros virus circulantes. Está investigando sobre principios activos para nuevos fármacos. Ha producido equipos de ventilación, etc. Y además estamos incorporados a un proceso de trabajo para avanzar hacia la vacunación con Cuba, Rusia, China y el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud. Ahora voy a comentar un poco más sobre el asunto de por qué este éxito en Venezuela. Por supuesto que los enemigos del país insisten en decir que las cifras que presentamos no son ciertas, que no son completas, etc. Es importante señalar, primero, que las cifras que nosotros presentamos son presentadas en los sistemas de información internacional, en la Organización Mundial de la Salud. La Organización Panamericana de la Salud trabaja en el país de la mano con el Ministerio del Poder Popular para la Salud. El Sistema de Naciones Unidas completo, todas sus agencias, están también con nosotros revisando las cifras. Pero además de eso, un hecho, digamos, de carácter, digamos, de general. Si eso fuera así, sería imposible de ocultar. Las personas
estarían haciendo colas en los trenes respiratorios, como nos ocurrió en el momento de pico de la pandemia. Tendríamos todas las camas hospitalarias ocupadas. Nos ocurrió también. Y en este momento nosotros observamos que los centros de triaje respiratorio, los hospitales de campaña, etcétera, pues tienen menos afluencia. Igualmente, pues las defunciones se han reducido. Entonces son elementos que son inocultables, ¿no? Y además, si uno se camina por una comunidad real, verdadera, pues va a encontrar su consultorio popular, va a encontrar su comunidad organizada, va a encontrar a los equipos haciendo el casa a casa, sus pruebas rápidas, sus confirmaciones con PCR y su atención pues integral con todas las medidas requeridas. Como decíamos antes, la pandemia no llega a un vacío. Venezuela, desde la Constitución de 1999, consagra la garantía del derecho a la salud. En ese momento, inmediatamente, lo primero que hizo el presidente Hugo Chávez fue detener las medidas neoliberales, que son medidas que causaron sufrimiento a millones de personas y que son incompatibles con el derecho a la salud y que son el principal obstáculo en la mayoría de los países para enfrentar con éxito la situación de pandemia, ¿no? En este marco, en solo 20 años se amplió el acceso a la atención integral de salud con un crecimiento del sistema público de casi 400%, donde se atiende de manera gratuita a todo el que lo necesita. Y ese es el contexto en el que llega la pandemia a nuestro país. Antes del 2015 nosotros ya habíamos eliminado el analfabetismo, habíamos alcanzado una alta tasa de escolaridad, una reducción importante de la pobreza extrema, de la subnutrición, un índice de desarrollo humano alto y además habíamos avanzado en todas estas áreas con equidad, con uno de los índices de Gini más bajos de la región. Ahora bien, a partir del año 2013, el gobierno estadounidense agudizó las agresiones contra el pueblo venezolano, que fueron al principio acciones encubiertas y luego desarrolladas a través de medidas coercitivas, unilaterales, ilegales, plenamente reconocidas por voceros de ese gobierno como una estrategia para hacer sufrir al pueblo de Venezuela, desestabilizar y salir o hacer caer pues al gobierno legítimo de Nicolás Maduro. Estas medidas en la práctica son bloqueos financieros, comerciales, ataque a la moneda, hiperinflación inducida, retención de activos del país en otros lugares, por último robo de activos, como acaba de ocurrir con la venta de gasolina por parte de los Estados Unidos, de una gasolina que nos robaron, como está ocurriendo con el oro que está en Inglaterra. Se bloquean depósitos, pagos, se bloquea la adquisición y despacho de vacunas, de medicamentos, de insumos hospitalarios, generando graves dificultades para garantizar el acceso a la atención médica de millones de personas. Esto se convierte finalmente en una violación masiva criminal del derecho a la salud. Pero a pesar de este ataque criminal contra el pueblo de Venezuela, se mantiene una inversión social de más del 75%. En los últimos 6 años se han construido más de 2.5 millones de viviendas. No se ha cerrado un hospital o una escuela y se continúa buscando vías para superar esta situación con países aliados como Cuba, Rusia, China, Irán, Turquía, entre otros. Esto es muy contrastante con imágenes, con situaciones reales, con informaciones que nos llegan de países donde familias enteras con niños son echadas de sus hogares. Y son países cuyos gobiernos se atreven a sumarse al coro de voces contra un gobierno legítimo que además en realidad protege y defiende los derechos sociales y el derecho a la salud. En esta lámina es apenas algunos ejemplos del impacto de este bloqueo en la salud. Son montos que no solamente no nos permiten pagar para que los insumos lleguen, sino que se quedan retenidos en los bancos. Incluso son recursos que dirigidos a pagar el Fondo Rotatorio y Estratégico de la OPS que se han quedado retenidos en bancos que muchas veces lo hacen por sobrecumplimiento. Es decir, nadie los ha sancionado, pero por temor a las sanciones prefieren no completar la transacción con el gobierno o con bancos de Venezuela. Aquí ustedes están viendo son insumos de los que depende la vida de la gente, de hemoderivados, reactivos de laboratorio, vacunas, medicamentos hospitalarios, equipos de hemodinamia para los niños con cardiopatías congénitas, medicamentos antituberculosos, hospitalarios y de enfermedades crónicas, equipos para hemodiálisis, vacunas, etc. En general, los programas de control de enfermedades endémicas, los programas preventivos, se ven fuertemente afectados por el bloqueo. Es imposible mantenerlos sin poder adquirir los insumos que son requeridos, plaguicidas, medicamentos, el tema de los vehículos con el sabotaje a la producción petrolera y a la gasolina. Este gráfico
por ejemplo, fue elaborado por el equipo del Ministerio en conjunto con la doctora Pascualina Curcio. Y aquí se obtiene una relación estadísticamente significativa entre la hiperinflación inducida y un incremento exagerado, inesperado, inexplicable por ninguna otra factor de los casos de malaria en el país, que afortunadamente luego ustedes pueden ver que al desacelerarse la inflación en los últimos meses, se desacelera también la transmisión, lo cual va sumado por supuesto a un esfuerzo enorme que hemos hecho en medio de la pandemia por aumentar los puntos de control de un poco más de 300 que teníamos a más de 1000, y en esos puntos colocar diagnóstico y tratamiento simultáneamente. Entonces es una combinación de estrategias que vamos desarrollando para resistir y enfrentar los problemas en medio del acoso y el bloqueo. Este otro gráfico muestra otra situación parecida. Este es el número de casas y habitantes protegidos por las acciones de control de vectores, reservorios y fauna nociva. Nosotros veníamos regularmente realizando acciones de protección de casas para más de 20 millones de hogares y casi 5 millones de habitantes, y eso pues se ha venido reduciendo al pasar de los años en la medida en que estas medidas han mermado pues la capacidad de acción, que como ustedes pueden ver allí, la reducción comienza desde el 2011, y nosotros ya decíamos que hay medidas que fueron primero encubiertas, hay medidas que comenzaron desde el 2008 o incluso desde antes, intentos repetidos de desestabilizar el sistema político venezolano. Bueno, y para cerrar, una reflexión final. Aquí estoy compartiendo con ustedes una propuesta metodológica que hizo Saúl Franco ya hace unos años atrás, buscando comprender una dura realidad en su propio país. Él construye una explicación a partir de esta categoría, ¿no?, de contexto explicativo, como un conjunto específico de condiciones y situaciones culturales, económicas y políticas en las cuales se hace socialmente posible y racionalmente comprensible la presentación y el desarrollo de un fenómeno. Es un entramado relacional que lo hace posible y entendible. Yo creo que la situación de Venezuela, el proyecto nacional Simón Bolívar, los avances de la revolución bolivariana, el asedio, el bloqueo y su agudización, los intentos de desestabilización y cambio de gobierno por diferentes vías, debe ser un motivo de estudio, pero de profundo estudio. Evitar quedarse solamente en el tomar el número fuera del contexto, porque bueno, es una forma de mentir. Seguramente muchos dirán que yo estoy obviando en esta presentación también una cantidad de elementos que forman parte de ese entramado relacional. Seguramente es así, es cierto, pero quiero decirles que hice un esfuerzo por presentarles algunos elementos de este contexto explicativo que son los más silenciados, los menos difundidos y los más tergiversados. Pero entonces que entre todos vayamos construyendo una verdad que nos libere y que nos haga construir un mundo mejor. Gracias. Insistimos en castellanizar el término ECOVID, enfermedad por coronavirus 19. Comenzamos diciendo que estamos en la iniciación del uso de estas plataformas que nos permiten superar la distancia física que esta situación nos ha impuesto y procurar el acercamiento social que nos permite compartir estas reflexiones, sobreponernos y adaptarnos a escenarios muy duros de mucha incertidumbre con el imperativo ético de dar respuestas a la población venezolana. Las características biológicas de esta enfermedad emergente, una nueva enfermedad para la especie humana producida por un virus que por adaptación y evolución reunió atributos y encontró condiciones para brincar de una especie animal a otra, siendo esta otra especie el Homo sapiens, nos hace necesaria una reflexión entre la relación que ha tenido, tiene y tendrá la especie humana con las otras especies animales, la relación de los seres humanos con los demás seres vivos, la relación que hemos tenido, tenemos y tendremos con los recursos naturales, nuestra relación con la naturaleza. Estamos enfrente de una nueva enfermedad y de sus determinantes. Una nueva enfermedad que ha demostrado tener alta transmisibilidad y letalidad cuando se la compara con otras virosis respiratorias, cuyo contagio es posible y se facilita por el contacto directo entre personas. Una enfermedad que nos ha obligado, para contenerla, a enmascararnos, a protegernos en nuestros hogares, a evitar espacios públicos, a aislar a los enfermos, que inclusive ha llevado a inhibir la expresión de los afectos. Esto nos ha llevado a una obligatoria reflexión entre la responsabilidad del individuo con el colectivo, del colectivo con el individuo, una reflexión entre lo público y lo privado, y con ello una reflexión sobre el papel del Estado. No hay duda que COVID-19 representa un evento disruptivo, un acontecimiento en la historia de la humanidad
que nos ha puesto a reflexionar sobre la relación, la interdependencia entre lo microscópico y lo macroscópico, lo biológico, lo social, la relación también interdependiente entre los eventos locales, regionales y mundiales en una era de globalización, la relación entre lo material y lo simbólico. Hay quienes han hecho a COVID-19 como una linterna que ha alumbrado, ha evidenciado contradicciones, ha puesto en evidencia cosas que se pretenden ocultar, que están presentes y que nos ha puesto enfrente cómo a pesar del desarrollo científico y tecnológico somos tan vulnerables como especie ante acontecimientos como este. En la práctica y ejercicio como servidores públicos del sector salud, la formación es un proceso continuo, permanente. En esta y en cualquier otra circunstancia hemos apelado a la experiencia propia y a la de otros y hemos recurrido a referencias para tener marcos teóricos y metodológicos que nos ayuden a comprender, explicar y transformar la realidad. Traigo como ejemplo dos referencias de tendencias con modelos paradigmáticos diferentes, maneras distintas de entender la salud y la enfermedad y la sociedad. El primero es un artículo de Morens y Fauci sobre cómo llegamos a COVID-19. Los autores son médicos estadounidenses, autoridades técnicas científicas. Uno es el presidente del Instituto Nacional de Salud, con algún peso en las decisiones políticas en el manejo de esta pandemia. Ellos en este artículo hacen uso de la tríada epidemiológica, el modelo explicativo para los procesos de enfermedad en que es producto de la interrelación entre un agente causal, un huésped susceptible y el medio ambiente. En él explica muy bien cómo se incorporan los adelantos científicos y tecnológicos en herramientas de la biomedicina para la prevención, el diagnóstico, el tratamiento de la enfermedad y reducen todo lo que es social, político y cultural a este aspecto de la relación con el ambiente. Es un esquema reduccionista, biologicista, que es funcional al modelo médico hegemónico. La otra referencia es un artículo de Jaime Breil, exponente del pensamiento crítico latinoamericano, donde hace un análisis de la relación con la ciencia y el poder y cómo se hace evidente en el manejo de la epidemia de COVID-19. Hace aportes sustantivos a la determinación social de la salud, que entiende la salud como un proceso social, histórica, social, económicamente determinado. Para dar respuesta a cómo llegamos a COVID-19, nos mantenemos en la corriente del pensamiento crítico latinoamericano y vemos a COVID como una expresión, como un efecto de la transformación acelerada de la naturaleza con propósitos de explotación para la acumulación de capital. El COVID-19 como el cambio climático, la consustancial injusta distribución de la riqueza que se manifiesta en desigualdad e inequidad son expresiones de un modelo civilizatorio en crisis. La relación de lo político, económico y social con la pandemia se ha hecho presente también en la literatura biomédica occidental. En el editorial de septiembre pasado de la revista Lancet, Richard Horton hace serios cuestionamientos a cómo ve el manejo global de la pandemia, privilegiando los intereses de la oferta y la demanda, privilegiando los factores económicos sobre los factores para proteger la vida y la salud. Para esto, Richard Horton rescata el concepto de sindemia, el efecto sinérgico entre diferentes enfermedades sobre sujetos y poblaciones en el contexto de la desigualdad y la injusticia social. Horton retoma el concepto de sindemia del antropólogo estadounidense Merrill Singer, concepto con el que explica el comportamiento sinérgico de epidemias en las poblaciones del África del Sur en un contexto de inseguridad alimentaria y desigualdad. Desigualdad es un concepto numérico, se refiere a cantidades medibles. Cuando las diferencias o desigualdades en las estadísticas demográficas, en las estadísticas epidemiológicas, solo pueden ser atribuibles a la injusticia, la desigualdad adquiere el carácter de inequidad. Inequidad es un concepto entonces político que expresa un compromiso moral con la justicia social. Los valores en que se sustentan las colectividades y con ellos su progreso moral pueden ser evidenciados en el contenido de sus legislaciones, en el contenido de sus constituciones, de sus leyes, de sus normas, de sus pautas, de sus programas y acciones, y también en el comportamiento y en las acciones de la política pública. Uno de los ejes axiológicos fundamentales que orientan nuestras acciones como servidores públicos en esta epidemia es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, donde están expresadas
pasado los valores sobre los cuales construimos esta sociedad. El concepto de libertad, de independencia, de democracia participativa y protagónica, el concepto de bien común, la defensa del derecho a la vida, la igualdad. El plan de la patria también expresa estos principios que orientan nuestras acciones. Es un contenido programático para superar la formación socioeconómica aún prevalente, para suprimir progresivamente la lógica del capital y que la fraternidad y la solidaridad corran permanentemente, aún en situaciones como esta, en emergencia, en nuestro modo de planificar, de producir las condiciones subjetivas y materiales de la vida del pueblo venezolano. Tarea en evolución y aún pendiente para desarrollar los principios consagrados en la Constitución es la consolidación del sistema público de salud. El sistema de salud debe entenderse como una construcción histórica y social que reproduce los valores de nuestro tiempo, que es la organización para satisfacer necesidades de salud de la población, con el objetivo básico de promover y mantener la salud de la población. La respuesta sanitaria es parte fundamental, pero apenas parte de la respuesta del Estado en su conjunto ante la epidemia. Esta parte fundamental, la respuesta sanitaria, se da desde el sistema de salud. El sistema de salud no puede ser visto solamente como hospitales, centros de diagnóstico integral y consultorio. No debe ser visto como establecimiento donde se prestan intervenciones biomédicas por personal de salud a pacientes. Es un sistema de relaciones humanas. Son instituciones sociopolíticas complejas donde se producen y se reproducen valores. El Estado tiene un papel fundamental en la construcción y consolidación del sistema, no solamente en su financiamiento y organización, sino también en la orientación, en la producción de los valores éticos necesarios. El sistema es una expresión de la sociedad en que se construye y se desarrollan las acciones de salud. En cualquier circunstancia y en esta particularmente es necesaria una mirada desde la bioética del funcionamiento de los sistemas de salud. Es una disciplina reciente que tiene áreas de estudio y horizonte. Se puede enfocar en las prácticas deontológicas, en el deber ser de las profesiones de la salud. Un área de concentración es la investigación biomédica, la investigación en seres humanos. Otra área emergente con mucha importancia son los problemas sociales y sanitarios asociados a la ética. Una reflexión bioética de los problemas sociales y sanitarios. La bioética como disciplina o área del conocimiento es relativamente reciente. Sus inicios se pueden ubicar en los años 70, una expansión y consolidación en los años 80, sobre todo por las corrientes estadounidenses del principalismo, un marco teórico para el análisis bioético de situaciones que se fundamenta en 4 principios: el de la no maleficencia o primum non nocere, el de la beneficencia, el de la justicia y el de la autonomía. Principio de autonomía muy vinculado a los valores liberales y al individualismo, y estos principios son principios prima facie, ninguno es más importante que el otro. Este marco del principalismo contribuyó a la expansión y consolidación de la bioética como disciplina, pero fue objeto de crítica en los 80 y en los 90. El advenimiento de los movimientos sociales, el advenimiento de minorías en reclamo de derechos de acceso a servicios de salud, el asunto de las inequidades, el asunto de la exclusión, demostró las falencias o insuficiencia del principalismo para el análisis del problema de los bioéticos. Esto inclusive derivó en una revisión conceptual de la bioética en el sistema de Naciones Unidas. Hay eventos que siempre han representado un dilema en la valoración moral a lo largo de la historia de la humanidad, como el aborto y la eutanasia, pero hay siempre dilemas que están asociados al avance científico-tecnológico, al aumento de las capacidades de transformación que colocan a la investigación biomédica en unos dilemas como los que tienen que ver con la manipulación del código genético, con todas las técnicas de donación y de trasplante, las terapias de fertilización in vitro, la fecundación asistida, lo que tiene que ver con el uso y manejo de muestras biológicas, de agentes patógenos, en general la investigación en humanos y particularmente los ensayos clínicos como pruebas terapéuticas. Hay otro área de la bioética que se refiere a problemas situacionales
situaciones persistentes, permanentes, como son los problemas de la exclusión y la discriminación. El análisis bioético de estas situaciones recurrentes y emergentes tienen en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela un referente. También lo tienen en el Código de Ética para la Vida, un instrumento de consulta diseñado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología en el año 2010 con el objetivo de impulsar el desarrollo y la aplicación de fundamentos filosóficos y normativos como base para las actividades de ciencia, tecnología, innovación y producción en establecimientos públicos y privados de Venezuela. La investigación en seres humanos y particularmente los estudios clínicos para evaluar la seguridad y eficacia de los medicamentos es un área de concentración de la bioética. En Venezuela se tienen marcos normativos para la evaluación de estos estudios, el Código de Ética para la Vida, el Reglamento de Investigaciones en Farmacología Clínica, sirven para evaluar los diseños de estudios que se presentan. Puede haber precedentes en la historia de uso de alternativas para la prevención y tratamiento, alternativas que pueden estar respaldadas por teorías. Siempre es necesario investigaciones in vitro en células, en tejido, progresar estas alternativas a su evaluación en modelos animales y ver los efectos que en ellos produce y progresivamente ir a los estudios clínicos en seres humanos. Estudios clínicos que pueden tener diversos diseños, desde la observación, la comparación de casos con controles o el diseño de ensayos clínicos controlados, aleatorizados, constituyen el paradigma en los estudios para seguridad y calidad de medicamentos. En estos estudios experimentales en seres humanos se somete a un grupo de pacientes a una sustancia que tiene propiedades o preventivas o terapéuticas y se le compara con otro que recibió un placebo. Del análisis estadístico se aspira a construir evidencia sólida con rigor científico para determinar la calidad y la eficacia. La reunión de varios ensayos clínicos controlados en revisiones sistemáticas y metaanálisis constituye la pirámide epistemológica para reunir la evidencia con el mayor rigor científico en el paradigma biomédico prevalente para evaluar la seguridad y eficacia de los medicamentos. El tratamiento de enfermedades emergentes representa un dilema para la ética médica y para la salud pública. Muy temprano en la epidemia de COVID aparecieron en la literatura el registro del tratamiento compasivo, es decir, medicamentos para los que se conoce un uso, que no se tiene una evidencia científica rigurosa de su efectividad para el tratamiento de COVID, pero ante la amenaza de la muerte se justifica brindarle al paciente el beneficio de la duda. La terapia de soporte en pacientes críticos también se dijo que debería ser complementada con ensayos clínicos controlados con alternativas terapéuticas promisorias para el tratamiento de la enfermedad. Los ensayos clínicos controlados, aleatorizados y doble ciego siempre han estado sujetos a la evaluación bioética y representan una parte crítica en la evaluación de los tratamientos. Podemos hacer una rápida revisión desde el punto de vista de la bioética, lo que ha sido la respuesta sanitaria del Estado venezolano con relación a COVID. Tenemos que decir que ante la epidemia de COVID, los esfuerzos sostenidos por extender el acceso a servicios y mantener la gratuidad de los servicios ha sido también presente y constante en el manejo de la epidemia. Alternativas para el diagnóstico de tratamiento, las pruebas de diagnóstico rápido, las pruebas de diagnóstico molecular, el abrir centros de diagnóstico integral, los consultorios populares, el desplegar los equipos básicos de salud, en abrir hospitales centinelas y mantener el carácter gratuito de acceso a los servicios y medicamentos y diagnósticos ha sido una constante durante esta epidemia por parte del Estado venezolano. Se ha establecido un comité terapéutico para el análisis de las alternativas para el tratamiento de la enfermedad. Ha habido una actividad constante de articulación de los órganos de regulación de la Junta Revisora de Contraloría Sanitaria, el Instituto Nacional de Higiene, que han tenido que adaptar procedimientos y normativas para el tratamiento específico de la pandemia. Se ha abierto una agenda de investigación, ha habido una intensa actividad intersectorial entre salud y ciencia y tecnología que ha hecho con la convocatoria conjunta y la constitución de un comité de ética para la evaluación bioética de proyectos de investigación
investigación que consideren los aspectos más importantes para el manejo de epidemias. El comité terapéutico es un comité integrado por médicos y médicas de diferentes disciplinas que, apelando a su propia experiencia y a principios éticos, revisando la experiencia internacional, han establecido un esquema terapéutico que se ha mantenido en constante revisión y que ha servido de pauta y guía para los establecimientos públicos y privados para el tratamiento de los casos de COVID dependiendo de su situación o estado de la enfermedad. Todas las instancias reguladoras han mantenido una intensa actividad durante la epidemia: Contraloría Sanitaria, el Instituto Nacional de Higiene. La Junta Revisora de Productos Farmacéuticos ha recibido solicitudes por parte del Comité Terapéutico del Ministerio de Salud para autorizar como medicamentos de servicio la incorporación de medicamentos no registrados al esquema, medicamentos para el uso compasivo en estados de la enfermedad donde es preferible dar el beneficio de la duda al paciente ante amenaza de muerte, o el acceso temprano al uso de medicamentos que están en proceso de evaluación científica y que también, dándole el beneficio de la duda a pacientes afectados, se incorporan al esquema terapéutico para el tratamiento de la enfermedad. Hemos dicho que ha habido también iniciativas intersectoriales, en este caso de salud, ciencia y tecnología, para diseñar una agenda de investigación donde se han definido líneas prioritarias que no solamente hacen énfasis en lo biomédico, sino que también consideran aspectos sociales, culturales vinculados al desarrollo de la enfermedad. Dentro de los aspectos biomédicos, un aspecto relevante son las investigaciones al uso de medicamentos para la prevención y tratamiento de la enfermedad. Esta agenda de investigación que se han establecido los ministerios de Ciencia y Tecnología y Salud para promover, orientar las investigaciones para enfrentar COVID viene acompañada de la resolución de constitución de un Comité Nacional de Ética, un cuerpo colegiado que tenga la función de evaluar las investigaciones, sobre todo aquellas en seres humanos, en seres vivos, que tengan como función el tratamiento, la prevención, el manejo en general de la enfermedad. Podemos concluir, la bioética es una disciplina científica que es necesaria para la formulación y el análisis y evaluación de la política pública. El COVID-19 ha sido una linterna que ha iluminado las contradicciones en el desarrollo de la sociedad. Lo natural está socialmente determinado. Nosotros reivindicamos el carácter público, los valores de un modelo político y social que en Venezuela democráticamente nos dimos, la concepción de salud como derecho y en consecuencia un sistema público nacional de salud universal y gratuito. Ha habido una actividad intersectorial que promueve la investigación con base en la ética y la pertinencia para dar respuesta a las necesidades para enfrentar la epidemia. Podemos decir que este es un momento importante para fortalecer la ciencia, la investigación y la investigación en el sector salud, fortalecer la coordinación y articulación y la coherencia entre la investigación, la regulación, la vigilancia epidemiológica, los programas y planes de salud. Sostenemos que estas iniciativas procuran también retomar y fortalecer la cultura de estudios clínicos y fomentar y consolidar una estructura organizada, auditable, éticamente fundamentada, con una prioridad para la seguridad y para la soberanía farmacéutica. La invitación es avanzar. Con esta claroscuro de una mujer indígena Yanomami que enfoca la esperanza e invoca a nuestros pueblos originarios, damos las gracias por la oportunidad. Reciban un saludo solidario y fraternal todos y todas los participantes en la mesa ética de la acción pública en pandemia. Voy a compartir con ustedes una breve ponencia titulada El sistema mundo que viene, capitalismo contra capitalismo. Immanuel Wallerstein sostiene que el sistema mundo capitalista está dando pasos irreversibles hacia su muerte y entró en un proceso que él llama de bifurcación, en el que es inevitable el cambio, pero no se puede saber hacia dónde se dirigirá, ni si el sistema mundo que lo sustituirá será mejor o peor que el moribundo. En esta ponencia intentaremos mostrar algunos indicios de la posible respuesta a las dudas de Wallerstein. Luego de la implosión controlada desde Washington del bloque socialista, se impusieron dos relatos en el mundo: la ética, entendida principalmente como la lucha contra la corrupción,
y los derechos humanos universales. Las izquierdas, tenemos que precisar que no fueron todas, pero sí la mayoría de las izquierdas, sobre todo en Europa y en los países más importantes de América Latina. Más importante me refiero al tamaño de sus economías y de su peso político en el área. Las izquierdas dejaron las luchas anticapitalistas y por el socialismo para quedarse defendiendo el estado de bienestar capitalista contra el neoliberalismo impulsado por Estados Unidos. La lucha ética contra la corrupción sustituyó a los esfuerzos por la toma del poder y los derechos humanos universales desplazaron la idea de revolución socialista. En Venezuela, que solo tuvimos una morisqueta del estado de bienestar, comenzamos a construirlo dignamente, con mucho esfuerzo, en 1999, con la constitución de un estado democrático y social de derecho y justicia, que colocamos como plataforma institucional para avanzar hacia el socialismo del siglo XXI. Desde nuestro lugar de enunciación, Venezuela bolivariana y chavista, estamos intentando avanzar hacia el socialismo como utopía postcapitalista desde ese estado de bienestar diseñado y programado en nuestra Constitución. En este panorama mundial de bifurcación en el que los Estados Unidos pierden su condición de hegemón, eso que se llama ética de las políticas públicas no es otra cosa que la puesta en práctica de la ideología liberal estadounidense que consolidó su hegemonía mundial al quedar sin contrapeso en la disputa por el monopolio del sistema mundo, por lo menos desde los años 1990 hasta la segunda década del siglo XXI, cuando China y la Federación Rusa entran de lleno en una nueva disputa por el monopolio de dicho sistema. Ya no se lucha por la hegemonía ideológica, sino por romper el monopolio económico estadounidense. Porque, como sostiene la investigadora cubana Ángeles Díez, cito, Estados Unidos no tiene problemas ideológicos, sino económicos y geoestratégicos con Rusia. Tampoco los chinos son una amenaza ideológica o política, sino económica por el reparto de los recursos y de los mercados. Los problemas ideológicos surgen cuando hay países que violan algunos de los dogmas del capitalismo neoliberal. Países soberanos que utilizan sus recursos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y subordinan la propiedad privada al bien colectivo. Cierro comillas, fin de la cita. De manera que esta nueva disputa en el sistema mundo no está enmarcada en la confrontación de dos sistemas civilizatorios opuestos, el capitalista y el socialista, sino entre rivales dentro del mismo sistema civilizatorio capitalista, cuya confrontación se expresa como la lucha entre el estado de bienestar y el neoliberalismo, que podríamos simplificar con una frase del pensador neoliberal Michel Albert. La frase es capitalismo contra capitalismo, que es el título de un libro publicado hace ya más de 20 años. La Constitución venezolana de 1999 programa un estado de bienestar quizás más completo y avanzado que el de los estados centrales del sistema mundo, y fue diseñada como la base para girar hacia el socialismo del siglo XXI, lo que intentamos hacer con la reforma propuesta en el 2007, pero se perdió ese intento y se ocasionaron importantes obstáculos para avanzar, que son aprovechados y profundizados por el bloqueo financiero y comercial impuesto por Estados Unidos sobre nuestro país, y por el impacto económico negativo que ahora ocasiona la pandemia sobre la economía y el desarrollo social. Me parece la tormenta perfecta, ¿eh? El bloqueo económico férreo y ahora la pandemia, que nos bloquea también en otro sentido. La hegemonía estadounidense hace que la evaluación de las políticas públicas en la pandemia reduzca a comparar las iniciativas de los estados nacionales para garantizar derechos civiles y políticos reconocidos en sus constituciones sin afectar los intereses del capital. Parafraseando a 10, Estados Unidos y la Unión Europea tratan de impedir que los países de la periferia ejerzan su soberanía y utilicen sus recursos para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes y que planteen como horizonte el desarrollo social y humano y subordinen la propiedad privada al bien colectivo. En otros términos,
Estados Unidos intenta evitar que sobreviva ni un tantico así el Estado benefactor recién nacido en Venezuela, con sus políticas de inversión en programas de prevención y atención médica sanitaria y en términos de cobertura e inclusión poblacional antes y durante la pandemia. La Federación Rusa y China aprovechan estas circunstancias para consolidar alianzas estratégicas con nuestro país y otros países periféricos que aseguren mercados y materias primas bajo convenios de intercambio sin amenaza evidente sus soberanías. Entienden estos nuevos actores principales de la geopolítica mundial que sus potenciales aliados periféricos solo cuentan con el Estado como institución centralizadora y administradora del poder político y económico. Venezuela, Bolivia y otras naciones, América Latina, otras partes del mundo, que ejercen control estatal sobre sus recursos naturales estratégicos. Ello, erróneas y contraproducentes comparaciones utilizando el baremo liberal hegemónico mundial de los derechos humanos universales, que, como ha quedado a la vista, cual rey desnudo, solo sirven para consolidar aún más el poder económico, político y cultural de Estados Unidos y de su neoliberalismo que destruye por completo la soberanía nacional. Wallenstein tiene razón. El tema mundo está cambiando. Por los vientos que soplan, pase hacia una nueva etapa del capitalismo mundial, con relaciones de poder céntricas, mercados menos monopolizados, en la que pareciera posible que sobreviva la soberanía del Estado-nación en las periferias. Esto nos exige forjar una nueva utopía. El baremo no sea el catálogo liberal de los derechos humanos y de la ética que los fundamenta. Otra utopía, la que el Estado-nación soberano sea reconocido y respetado como el centro de definición, diseño, garantías y ejercicio no de los derechos humanos universales, sino de los derechos humanos situados, partidos y garantizados por las naciones democráticas soberanas. El concepto de derechos humanos situados es un concepto circunstancial, mientras elaboramos otros conceptos que vayan mejor la nueva realidad del tema mundo. De esta nueva situación mundial, izquierda, de una nueva etapa capitalismo, izquierda tiene que reinventarse para reinventar la sociedad postcapitalista. En vano propuso la idea del socialismo del siglo XXI como una creación heroica y auténtica, sin copia ni imitación de modelos existentes, que tenemos que asimilar y asumir las experiencias descolonizadoras de pueblos ancestrales y los aportes de teorías críticas de la modernidad. Eso es todo. Desconfiguración de lo que ha venido siendo la ética históricamente en las sociedades capitalistas, sea del centro, sea de la periferia, afecta indudablemente la forma expresiva de producir la vida cotidiana, material, social y simbólica en esta geodiversidad planetaria, donde se quiso construir una ética universal, pero que no pusieran en jaque ni cuestionara la ética del capitalismo, como lo dice Max Weber en su Ética protestante y espíritu capitalista. Yo creo que es importante ese ensayo, al menos desde el punto de vista de la naturaleza ética del capitalismo y sus pretensiones de organizar la vida que tenemos de una manera diferente. Se puso al servicio de ese proceso de las formaciones económicas sociales de acumulación, de producción y apropiación del producto que se llama en la teoría marxista, en el marco conceptual del marxismo, la plusvalía o el plusvalor. En este sentido, en esta presentación, el mundo que vendrá es el mundo que tenemos. Antropología, ético-político. La industria cultural ha sido, pero incesante en estos 6 meses de la sindemia
global o pandemia, según lo quieren analizar algunos. Lo de sindemia es importante en el sentido ético porque con relación a la pandemia. La pandemia es un virus que tiene una abarcabilidad que desde el punto de vista conceptual, desde el punto de vista de su teorización, desde su punto de vista de las políticas de Estado que tienen que ejecutarse para contrarrestar, atenuar, eliminar los efectos de los contagios de los virus. Entonces, en la sindemia, por ejemplo, convergen, es interesante, porque sistémicamente patologías de naturaleza distinta son varios virus que colaboran para afectar las condiciones de vida. Eso desde el punto de vista de la bioquímica, de la ecología de la vida. O sea, hay unos patógenos, unos virus que, bueno, que también quieren sobrevivir y contrarrestar aquellas especies, nosotros somos parte de esas especies, que pueden afectarlos a ellos. Entonces, colaboran entre varios. Ahora, el punto está que la colaboración entre diferentes virus afecta en una sociedad estructurada en clases sociales a aquellas personas, aquellas comunidades, aquellos hábitats cuyas condiciones de vida rayan en la pobreza o por debajo de la pobreza. Si tiene precariedad desde el punto de vista alimentaria, desde el punto de vista sanitaria, indudablemente que esa cooperación entre virus, entre enfermedades, va a afectar más a la población que decimos, desde el punto de vista de la Organización Mundial de la Salud o de la Organización Panamericana, vulnerable, pero que hay mucho más vulnerabilidad en la forma de vida. Hay una geohistoria donde se ha construido un sistema global de producción, de acumulación y apropiación de secciones de vida de quien produce ese capital. Entonces, la sindemia, por eso que es importante desde su punto de vista configurarla, conceptualizarla, no es que estén en contradicción como quieren hacer un poco en ciertas comunidades científicas que dice que no es sindemia. Yo creo que ese es un debate bizantino, un debate que no tiene lugar, pero yo creo que son correspondientes desde el punto de vista de la acción comunicativa. Ambos conceptos aplican, se tensan en la vida que afecta a la vida cotidiana y esta vida y estas tensiones afectan la forma en la cual la gente produce esa vida. Entonces, yo creo que eso es importantísimo. Además que esto no tiene nada de novedoso. Si bien es cierto, la sindemia, Merrill Singer, un antropólogo forense, la instituyó como categoría, pero con mucho más abarcante, que es la epidemiología crítica, que es fundamental en Ecuador, después Argentina, en Venezuela, con los grupos sanitaristas que formaban parte de la Facultad de Odontología. Aquí se sumaron otras personas de la Facultad de Ciencias y de la Ciencia de la Salud en la Universidad Central Bolivariana, pero que porque no que se enferma, sino que este cuerpo acciona materiales donde produce la vida, y la vida en todo su sentido, en toda su plenitud humana y diversas formas de expresarla, desde la artística hasta la científica, etc. Eso yo creo que eso es importante. Ahora bien, volvamos al punto central. O sea, nosotros desde hace 500 años, desde que llegaron aquí los españoles primero, portugueses, ingleses, franceses, posteriormente, en esa secuencia se produjo lo que es la colonialidad del ser. O sea, es una forma de aprender, de saber y de hacer en función de un marco, de un estatuto epistémico y un paradigma del conocimiento eurocéntrico. Se trasladó hacia todo el continente americano y a eso se le llamó la occidentalización de la vida de una gran diversidad de pueblos y culturas que habitaban y aún siguen habitando en estas tierras, desde el norte hasta las Malvinas. Las Malvinas son argentinas. Yo creo que eso es importante. Entonces se produjo la colonialidad de ese ser, se les vació lo que Lacan llama la forclusión, se les vació de unos imaginarios toponímicos, de esta geohistoria, y se le impuso otros imaginarios para pensarse de una manera con el lugar donde venía enunciándose y generando los contenidos a partir de los cuales se enunciaba. Entonces se produce la colonialidad del ser, pero además se produce la colonialidad del saber y del saber hacer. Ambos producen eso que Boaventura, pero que anteriormente lo había dicho, lo había expresado, expuesto en el año 92, Quijano, la colonialidad del poder. Es subsumir a los otros en los intersticios de esa, a veces invisible, esa mecánica que produce la industria cultural para abatir, aplanar,
aplacar las formas en las cuales las personas expresan una mentalidad que no se corresponde con la mentalidad del sistema capitalista, pero al mismo tiempo una vida distinta, desconectada de ese sistema mundial que le impide. Acuérdense que el sistema capitalista no solamente es el sistema en sí como mecanismo, dinámica económica de las formaciones económicas, de producción, acumulación y apropiación del plusvalor, sino de esa forma de producir la plusvalía se organiza una vida que sea coherente con esa forma de explotación y de criminalidad de todo lo que supone la vida en todo sentido, la vida humana, pero también las otras formas de vida de especies que forman parte de los biomas locales, de los hábitats, pero de la ecología planetaria, interconexión de todo, la teoría de las incertidumbres, la teoría del caos, yo no me voy a meter por ahí. Entonces, eso es importante tenerlo presente. Ese ser sintiente que tenía una singularidad, una particularidad en estas historias, lo pusieron a sentir desde otras historias. Esa historia eurocéntrica que narró y unificó el mundo desde Europa, desde el hegemón epocal. Después ese hegemón se trasladó a Alemania e Inglaterra y ahora es el hegemón del norte, agonizante, pero sigue siendo el hegemón. Entonces, frente a los daños económicos que ha producido la pandemia, entonces están planteando, bueno, vamos a reorganizar la vida. ¿Cómo será la vida que vendrá? Y la industria cultural está inoculando unos conceptos, unas ideas, unas categorías para hacernos ver que la vida que vendrá será una mejor vida, que no tiene nada que ver con la vida pandémica ni con la vida anterior. Eso es totalmente falso. No va a haber otra vida, la vida que tenemos es esta, o sea, nosotros no vamos a mutar de forma de vida. Lo que tenemos que transformar la forma de pensar y el contenido desde donde pensamos para reorganizar las formas en las cuales en relaciones intersubjetivas territorializadas la producción de esa vida cotidiana, otra que no tenga relación con la explotación de la naturaleza humana. Entonces yo sí creo que ahí se dan varios elementos importantes. Pues en las democracias, indudablemente el voto es importante, pero el voto es consecuencia de una conciencia histórica sobre sí mismo, sobre la mismidad, no solamente en lo personal, sino, decía Carlos Marx, sobre la conciencia en sí, conciencia para sí. No es la conciencia individual la que genera las transformaciones sociales, sino es la que genera esas necesarias transformaciones éticas y esa forma diferenciada con relación a esa ética de unas prácticas morales que nos haga frente a los ojos de otros que somos otra persona. Esto Enrique deduce en las 20 tesis de política y en las tesis sobre la ética también lo establece. Hay dos dimensiones de esa vida donde se tensan dialécticamente esas contradicciones. Una cosa es el campo político, que son el campo de los teoremas, de los predicados, de esos referentes históricos, y otra cosa son las prácticas, que es el campo sintetizamos, subsumimos y reducimos epistémicamente en una palabra, la llamamos problema, pero que son algo más que problemas. Problemas son problemas que venimos arrastrando desde hace años. Nosotros tenemos un gran problema en la revolución bolivariana, por ejemplo, que no hemos realmente definido primero cuál es la teoría de la revolución y cuál es el referente ético de la revolución. No basta con decir que tenemos un árbol de las 3 raíces, ahora de las 4, se incorpora Chávez, una vez fallecido, ido físicamente, aunque su presencia entre nosotros continúa, pero no basta con decir es Bolívar de Angostura, Bolívar de Jamaica, Bolívar de Carúpano, Bolívar del Manifiesto de Cartagena y todos los documentos bolivarianos, ahí está el referente. No, pero digo, eso significa que hay que sistematizarlo, compilarlo, reorganizarlo y darle una lectura desde la historia insurgente, en esa relación presente, pasado, presente, que nos permita indudablemente conectarnos con esa memoria, con esa fuente que le da una característica a nuestra mismidad, de tal manera que podamos construir unas prácticas morales, marco ético que nos permita realmente histórico, una teleología diferenciada a lo que hemos vivido hasta el presente. No estoy diciendo que hay que olvidarse del bloqueo, tenemos un bloqueo que nos afecta a todos, una guerra económica que nos afecta a todos, pero en todo caso nosotros podemos hacerle frente
a esas construcciones y ahora desde la soledad compartida, familiar, conectada, realmente el gobierno de las tecnologías o las biotecnologías que nos permita ir construyendo esa teoría ética de la revolución bolivariana que se traduzca en unas prácticas morales. Yo creo que este tiempo ha permitido para eso. Hay muchas personas, no solamente intelectuales, todo el mundo se ha dado la tarea de un poco de reflexionar. Bueno, el mundo que vendrá no puede seguir siendo ese mundo donde la agonía naturaleza nos tiene todos los sensores prendidos. Y si sigue agonizando la naturaleza, que es el espacio donde realmente vivimos, estamos conectados con eso, también vamos a degradar nuestra forma de vida. Entonces hay que pensar ecológicamente la ética, no es un resguardo exclusivo de la filosofía, sino el asidero constructivo de otra forma ética que genere una conducta distinta del ser sintiente, es la ecología planetaria. Muchísimas gracias. Hola, buenos días a todos. Les doy un saludo desde este intento de trabajar por la ética de la acción pública frente a la pandemia. Resumiéndolo en 4 términos: transmodernidad, ética, paroxismos y pandemia. Es el enfoque que daré a este sistema complejo en el que estamos insertos y lo haré desde la perspectiva de la acción pública, naturalmente, pero incorporando otro término, el de la enacción. Es un término que acuña Francisco Varela en los años 84, creo que fue, y nos permite trabajar integralmente una acción pública constituyente, participativa, donde destaca, y destaco yo, el poder potencia del gobierno, no el poder potestad. Es el gobierno que en la gobernanza incluye los derechos de los pueblos organizados y su participación. Y desde aquí donde podemos apreciar la intervención de Paul Ricoeur, que nos habla de que la ley es el paso entre la ética y la moral. La moral es previa, pero sin ella no arranca el proceso ético. Y la ética, concebida por Spinoza como una potencia desde la unidad del pensar y del sentir, de nuestro cuerpo y de nuestra mente. Todo ello en situación. Es en este marco en el que destaco los paroxismos que están sobre la mesa de gobierno, la mesa de la acción pública en nuestro país, los acuerdos y compromisos y la participación frente a dificultades que confrontamos en este momento, particularmente el bloqueo, el asedio a Venezuela y las acciones armadas de Colombia, que han sido puestas de relevancia. Destaco también como paroxismo el marcado político en lo alimentario, lo asistencial y lo biofarmacológico. Y por supuesto las violencias socioeconómicas, políticas y familiares que ocurren en todo el país. Pensadores que reconocemos como valiosos en nuestra concepción del mundo, tal como Edgar Morin, destacan que en la pandemia, en este momento de mundialización, pone de relevancia lo que es la interdependencia sin solidaridad. Una soberbia suicida, declara Enrique Dussel, cuando dice que estamos frente a un jaque mate de la naturaleza a nuestro modo de vivir, buscando de todas formas lo que es la afirmación de la vida sobre el capital. Para hacer este recorrido y encontrarnos en esta circunstancia hoy, no podemos sino pensar en el momento en que la transmodernidad de la cual habla Dussel, se inicia en el momento de la colonización, en el 1492, cuando en el mundo comienza verdaderamente una historia universal. Es en ese tiempo que transcurre, donde en la época de 1600 encontramos el pilar fundamental del pensamiento sobre la ética transmoderna, contemporánea, de la mano de Baruch Spinoza. Y el momento en que a la vez, en 2002, Ban Ki-moon desde la ONU declara que celebraremos de ahora en adelante los 20 de marzo el Día Internacional de la Felicidad. Para Baruch Spinoza, la ética parte de la alegría como sentimiento de potencia y de transformación. Se une ello a la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano en 1700 y en medio de esto y del desarrollo humano incluyente y sostenible que se plantea en ese Día de la Felicidad, quiero declarar, por supuesto, otras formas de vivir
la ética del neuroliberalismo, que algunos autores llaman la ética del más fuerte, la ética que se basa a lo mejor en acuerdos que no siempre toman en cuenta los principios. En esa época de comienzo de la historia universal, verdaderamente, recuerdo en este momento la participación de José Leonardo Chirinos en las gestas independentistas de 1700 y el momento en que la ética bolivariana con el Congreso de Angostura se centra en la suprema felicidad social. Una ética como proyecto de vida que transforma la estructura económica en la cual se inserta, implementando la igualdad, la equidad y la inclusión de los seres humanos y de todos los sectores que constituyen la vida social del país, incorporando la opinión y vivencia del pueblo mediante referendos y estructuración de los poderes constitucionales en el marco de la comunidad del país. Retomando la mirada del maestro Simón Rodríguez sobre su alumno Simón Bolívar, entro ahora en el concepto que había anunciado de la enacción, un concepto que habla de la autonomía, de la creación de sentido, emergencia y experiencia en el marco de el movimiento que inclusive en nuestros cerebros nos lleva a la empatía. Hablamos entonces de la acción pública de participación organizada, transparente, reconocida. La inclusión de nosotros como sujetos políticos activos, conscientes, participativos en toma de decisiones. Una acción conjunta, no una acción de coacción, no una acción sin sentido, sino en el marco pleno de una celebración por un ideal. Y en ese ideal, la ética al centro de ella, tal como hemos observado en este momento en la sociedad chilena y su triunfo electoral por una nueva constitución. Todo ello necesita de ese acoplamiento estructural. Son procesos de configuración cognitiva, afectiva, en el marco de acciones situadas en los cuales sujetos constituyentes, sujetos políticos y poéticos, sujetos organizados, en un entorno y una red de significados, pueden encaminarse hacia transformaciones que nosotros reconocemos en el otro, en la inclusión social frente a las desigualdades sociales que son inaceptables. Es un tejido de procesos. El proceso de la ética da coherencia, da cohesión a todos ellos. Destaco en este momento de transmodernidad y de los paroxismos en ella esos elementos de fraternidad, de aceptación de la diversidad, de la igualdad, del desarrollo humano incluyente y sostenible. Y destaco al mismo tiempo el hablar de una crisis del ser, del tener y del poder, a la cual añado una crisis del saber, todo ello en el marco del aporte que en este momento otros pensadores como Dominique Strauss-Kahn están haciendo. Y al momento entro en reflexión sobre la polémica entre el editor de la revista The Lancet, Orton, y algunos otros investigadores, en los cuales Orton parte de la vida por encima de todo, enfrente de la defensa del choque de la oferta y la demanda, lo que signifique para el comercio mundial y para la sociedad del neoliberalismo. Estamos estudiando también. El punto de partida ético que estoy tratando de expresar en este paroxismo de la síntesis, que acepto bastante mal, pero que acepto, es el de Baruch Spinoza, un hombre perseguido justamente por eso, por encaminarse a la libertad plena en ese marco de la alteridad. En los fundamentos de su ética, actores más contemporáneos plantean que la ética solo tiene sentido en la relación desde el yo al tú, en el cual el otro, lo otro, la otra crecen. Es hacer advenir la libertad de los otros como semejantes a la mía, semejantes en alteridad y otros diferentes en la similitud. Desde 2012 hemos estado trabajando con mis estudiantes de aquel momento, entre ellos Rosy Carr y algunos más de los que están allí, en el cual trabajábamos un modelo en el cual se insertaba la ética del buen vivir. Una ética que parte del plano existencial, el plano ético, político y cultural, el plano ético económico, que toma en cuenta, por supuesto, el plano bioético tan fundamental en este momento, junto al plano ecológico, centro de nuestras discusiones. Pero todo ello en el marco de la subsunción de la vida, de la subjetividad, del trabajo, en esta fase presente del desarrollo del capitalismo neoliberal. La pregunta es cómo nuestros espirales de vida consiguen camino hacia nuestros propios proyectos de vida en función de un plano teleológico de la ética, que es la emancipación, la suprema felicidad y la seguridad social. Para Robert Mizrahi, el fundamento de la ética de Spinoza
parte del método integral en el cuestionamiento, en la pregunta sobre lo. Hace un despliegue de una antropología filosófica, respetuosa completamente de la libertad del sujeto, atenta a su movimiento existencial, afectivo y reflexivo. Es el goce del ser. Y esta manera de concebir la ética es la potencia de la alegría la que está en el juego. La ética como poder constituyente del sujeto desde su motor, que es esa búsqueda de la felicidad social en nuestro país, que tiene una dimensión cualitativa de existencia y de deseo, y también indispensablemente una dimensión cognitiva de reflexión y de razón. Es en ese marco que encuentro el papel fundamental de la acción pública que nos pide y a la vez nos confiere sentido ético en la participación y con la participación. Estamos en momentos en que necesitamos una nueva filosofía para nuestro tiempo, que sea a la vez un pensamiento radicalmente nuevo y una doctrina extremadamente rigurosa y gratificante. La ética como itinerario de formación que abra al deseo de la sabiduría, es decir, una ética y una política de alegría, de libre felicidad.